Bienvenido a Bálsamo Divino. Justo cuando pensabas que podías descansar, libre de problemas del pasado, el cielo comienza a oscurecerse. Una nube gris encima de ti se hace grande, miras alrededor ansiosamente y ves que lo grisáceo se está extendiendo, bloqueando el azul del cielo, sofocando el sol. Es la nube de la culpabilidad. Esa ansiedad sin forma que no alcanzas a definir. Esa oscuridad borrosa y perturbadora que se despliega sobre nosotros sin que nos demos cuenta e incapacita a muchos. Y cuando la culpabilidad se extiende y nos cubre como una sombra tenebrosa, nos preguntamos dudosamente, ¿existe alguna solución? Toma tu Biblia, mantente en sintonía y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este importante tema. La señora Wilson, muy ansiosamente, viene a ver a su pastor. Ella quiere su consejo. Y como toda viuda que lucha para mantener a 3 hijos, ella tiene que arreglárselas con ingresos escasos. Ella siente que su aporte a la iglesia ha sido demasiado pequeño, pero le parece imposible dar más. Y como resultado, la señora Wilson permanece en un estado de zozobra. Y el pastor enseguida le asegura que sus ofrendas son apreciadas y acentúa que como son un porcentaje de sus ingresos, sus donativos son muy generosos en verdad. Y después de una larga conversación, él convence a la señora Wilson que no hay razón para que ella se sienta mal. Su problema está solucionado. Pero la semana siguiente, la señora regresa a la oficina de la iglesia. Tiene una expresión avergonzada como de un criminal que ha sido sorprendido en el acto. Algo terrible ocurrió la semana anterior después del culto, ella le dice al pastor. Su hija sacó unas flores del florero del santuario. Así que el pastor sonríe y le agradece a la señora Wilson por ser honesta. Él se acuerda que cuando era un muchachito, él también tomó sin permiso algunas frutas de un árbol vecino en algunas ocasiones, pero eso no hizo que se convirtiese en un criminal habitual. Los dos oran y la señora Wilson se va con una sonrisa angélica. Pero su paz no dura mucho. La señora Wilson continúa sus visitas al pastor, siempre con algo para confesar: falta de fe, creencias incorrectas, negligencia en su vida espiritual, etc. Y finalmente el pastor, simplemente evitar a esta mujer problemática y sus problemas, hace algo. La señora Wilson sabe que nos muestra la forma en que algunas personas funcionan bajo la nube de culpabilidad. El nivel de su comportamiento nunca supera el nivel de su culpabilidad. Y esta es una amenaza constante que siempre ensombrece la vida. ¿Sabes que la gente que trata de aliviar su culpabilidad haciendo más obras buenas está condenada? Condenada a seguir funcionando bajo la nube. El señor Jackson entró en la oficina de su consejero un día bajo gran tensión. Tenía noticias terribles. Resulta que su esposa, según él, estaba siendo infiel. Ella estaba viendo a otros hombres. Y el consejero le preguntó al señor Jackson cómo es que lo sabía. Bueno, había muchas pequeñas señales, se respondió. Él nunca en realidad había sorprendido con otro hombre a su esposa, de verdad, pero estaba ese vestido arrugado, esas ausencias misteriosas y docenas de otras cosas que revelaban el mal comportamiento de su esposa. Y cuando el consejero compartió estas acusaciones con la señora Jackson, ella expresó a su vez sentimientos de sorpresa, de pena y de frustración. La mujer pudo presentar evidencia clara e indudable que era inocente, pero nada lo podía convencer a su esposo. Él estaba seguro de que su esposa estaba haciéndole infiel. Y mientras el consejero continuaba viendo al señor Jackson, algo muy sorprendente salió a luz. Se hizo evidente que el mismo hombre que había sido culpable, él mismo había sido culpable de inmoralidad. Y todas sus acusaciones eran un intento torcido de hacer algo con su propia culpabilidad. La culpabilidad que se niega es como un gran chantaje.
pende sobre nosotros, haciéndonos pagar de muchas formas por nuestro terrible secreto. Se torna en una nube oscura que oculta el cielo. Quedamos atrapados por la nube oscura de un encubrimiento que nunca termina. Tenemos el caso de Juanita, que estaba viviendo en un hogar para madres embarazadas que no estaban casadas. Un día ella entró en la oficina del capellán con una carta en su mano. La carta tenía buenas noticias. Pedro, un joven quien ella había estado comprometida unos años antes, quería relacionarse nuevamente con ella. Él decía que estaba listo para perdonarlo todo. Pero Juanita no parecía estar muy contenta con todo eso. En verdad, casi ni podía pensar en esa posibilidad. Así que el capellán le preguntó por qué. Y ella se puso a contar una larga historia. Después que Pedro y Juanita habían roto su compromiso, él se fue para alistarse en la infantería de la Marina y ella trató de ahogar su tristeza en la promiscuidad. El bebé que Juanita llevaba ahora era el resultado de una aventura amorosa y extraviada y superficial con un muchacho más joven que ella. Resulta que ahora Juanita le dijo al capellán llorando: yo nunca podré perdonarme, sencillamente no valgo nada. Pero ¿acaso Pedro no ha ofrecido perdonar todo eso?, le preguntó el capellán. Juanita desafortunadamente no podía convencerse que era verdad. Ella no podía ver cómo alguien, ni siquiera Dios, la podía querer ahora. Y su última pregunta fue: ¿podré hacer lo suficiente alguna vez para merecer su amor nuevamente? Juanita se había convertido en otra víctima, obrando bajo la nube de culpabilidad, preguntándose si alguna vez podría hacer lo que se necesitaba para salir de esa nube. Bueno, 3 casos, y cada una de las 3 personas que acabo de escribir lucharon con un problema de culpabilidad un tanto diferente. La señora Wilson, por un lado, trató de apaciguar las demandas sin fin de una conciencia irrazonable. El señor Saxon trató de no enfrentar su culpabilidad, atribuyendo su pecado a su esposa. Y el tercer caso, Juanita, hizo frente a su culpabilidad, pero como resultado fue abrumada completamente. 3 personas diferentes, 3 problemas diferentes. Y sin embargo, todos terminaron en una situación difícil muy similar. Todos buscaron la respuesta tratando de hacer más por sí mismos. La señora Wilson seguía esforzándose para tener una conducta perfecta y continuaba sin alcanzar la meta. El señor Jackson trabajaba arduamente para desviar y disimular su culpabilidad. Y Juanita pensaba que tenía que hacer algo para recibir el perdón. Y como resultado, la culpabilidad para estas 3 personas se transformó en una gran nube oscura por encima de ellos. Estaban atrapados en seguir y seguir obrando bajo esa nube. ¿Sabes que para muchas personas hoy no parece existir una forma de salir debajo de esa interminable nube oscura? Puede parecer a veces que al luchar más arduamente, esta nube se extiende aún más. Pero escucha, la palabra de Dios nos ofrece una solución. Nos muestra claramente cómo podemos escapar, cómo podemos disfrutar una vez más de la luz del sol de Dios que está encima de las nubes oscuras. Y para explicar la solución bíblica para la culpabilidad, retrocedamos en el tiempo a la ciudad de Jerusalén, al palacio del rey David. Allí está el rey sentado en su trono, parece estar muy pensativo. De pronto, los guardias del palacio escoltan hacia adentro a un profeta llamado Natán. Resulta que Natán ha recibido un mensaje de Dios para David. Es un mensaje urgente que el rey necesitaba escuchar, y necesitaba escucharlo desesperadamente. Pero el profeta comienza contando una simple historia, y dice: había 2 hombres, dijo Natán, viviendo en cierto pueblo. Uno era rico, el otro era pobre. El rico era dueño de una gran cantidad de rebaños y manadas, y el hombre pobre poseía solo una oveja pequeñita, una oveja que se había criado con sus hijos y había llegado a ser como un niñito para él.
Y un día el hombre rico recibió un huésped en su casa y decidió proveer una buena cena. Pero en vez de elegir un animal de sus propios rebaños para la comida, él tomó la oveja del hombre pobre y la mató. ¿Sabes que David, al escuchar esta historia, se enfureció? ¡Qué injusticia cruel!, pensó. Y se puso en pie de un salto y exclamó en alta voz lo que aparece registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Pero entonces Natán destruyó la indignación justa con 4 palabras. El profeta extendió su mano y dijo: tú eres aquel hombre. Inmediatamente David se da cuenta que acaba de condenarse a sí mismo. Se acuerda de Betsabé. Sí, él, el rico monarca con todo el poder, sencillamente tuvo que poseer a esa mujer. Él la robó de Urías, su esposo leal. Y entonces, para cubrir su adulterio, había hecho arreglos para la muerte de Urías. Ahora David ve cuán cruelmente ha actuado. Su culpabilidad se precipita sobre él y declara humildemente: pequé contra Jehová. ¿Sabes que en este relato vemos una diferencia muy importante entre la culpabilidad bíblica y la nube oscura? El sentido, lo que dice la palabra de Dios, es muy específico. Aquí tenemos a Natán, el profeta, que apuntó con su dedo un pecado específico, el adulterio, que necesitaba ser enfrentado. La palabra de Dios, a través de él, era una flecha que daba en el blanco dentro del corazón agitado de David. Y la nube oscura de la falsa culpabilidad, por otro lado, es un problema interminable, porque permanece borrosa. Es algo que nunca se acaba. No podemos alcanzar a definir el problema. Solamente permanece allí, haciéndonos sentir que somos personas inadecuadas. Amigo y amiga, todos nosotros somos seres inadecuados cuando somos medidos contra los requerimientos justos de la ley de Dios. Pero escucha, Cristo ha provisto una solución para este problema de nuestra pecaminosidad. Él tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados y a cambio nos transfiere su vida perfecta. ¡Qué incomparable transacción es esta! Es así como Jesús solucionó la culpabilidad de nuestro pecado. Él sacó la nube oscura que nos separa del Padre. Ya no somos personas inadecuadas ante un Dios santo, sino que somos aceptados completamente en Jesucristo. Así que si has aceptado a Cristo como tu Salvador, no necesitas continuar bajo la nube oscura. Ahora, si no has aceptado todavía, te quiero animar a que lo hagas antes que termine este programa. Como creyentes, nuestro problema con la falsa culpabilidad comienza cuando nos olvidamos de esa importante transacción que Dios ofrece. Y recurrimos a nuestro sentido de insuficiencia, de no estar a la altura de lo que creemos que se espera de nosotros. Y en vez de enfocarnos en errores específicos acerca de los cuales podemos hacer algo, empezamos a medir el desarrollo de nuestro carácter. Y esa nube oscura empieza a formarse sobre nosotros. ¿Recuerdas la señora Wilson? La dama que seguía visitando a su pastor con historias tristes. Siempre parecía estar incómoda por algo. No importa lo que hacía, la señora siempre sentía como una persona inadecuada. Su carácter nunca alcanzaba a estar a la altura de la supuesta medida que ella se trazaba. Ella no estaba actuando bajo la nube. O mejor dicho, no estaba actuando como debía actuar, estaba actuando bajo una nube. Ahora escucha esto bien. Para el creyente en Cristo, esa nube oscura es una mentira. Es un engaño. Hay solo una clase correcta de culpabilidad y la flecha de la palabra de Dios que llega a un blanco específico y llega de una forma clara. Porque la palabra de Dios señala
el pecado que necesitamos confesar y abandonar. Y por favor recuerda que es Dios quien envía esa flecha para hacernos reconocer, para ver que necesitamos de Él. Fue Dios quien envió a Natán al palacio de David con un mensaje directo. Un mensaje urgente de correo, o un email, o un texto urgente, por decir así. Muchas veces las personas generan la culpabilidad falsa cuando ellos mismos tratan de arrojar las flechas, ya sea hacia otros o hacia sí mismos. Las personas empiezan a enfocarse en motivos impuros, en deberes descuidados, en posibles ofensas, y empiezan a sentirse como personas inadecuadas y terminan arrastrándose de regreso bajo esa nube. Amigo y amiga, dejemos que Dios envíe las flechas, esas convicciones claras basadas en su palabra. Y cuando Natán contó esta historia tan clara a David, el rey sintió que la flecha llegaba a su corazón. Él podía haberse defendido, él podía haber excusado su adulterio como algo que había hecho en un momento de debilidad, o podía haber usado su poder para decir, bueno, yo soy el que hago esto. Él podía haberle echado la culpa a Betsabé por tentarlo. ¿Te acordarás cómo el señor Jackson trató de protegerse de la culpabilidad? Él atribuyó su mala conducta a su esposa. Pero David no hizo nada de estas cosas. Él simplemente dijo, he pecado contra el Señor. Hizo frente a la culpabilidad directamente. El señor Jackson, por otro lado, quería esquivar la flecha. Él tenía mucho que hacer para cubrir lo que era una verdad evidente. Y como resultado, por supuesto, nunca podía encontrar descanso. No podía sentir paz. Es interesante que solo cuando nos negamos a mirar a un mal específico, a la culpabilidad específica, que ésta se esparce y se hincha hasta volverse una nube inmensa. La culpabilidad negada únicamente se multiplica. Escucha bien, vuelvo a repetirlo. La culpabilidad que se niega únicamente se multiplica. Y Dios trata de hacer que nosotros le hagamos frente a algo específico. Cuando nos negamos a hacerlo, la culpabilidad supura e infecta toda nuestra vida. Nos volvemos incapacitados por una infinidad de pensamientos ansiosos. Y Dios quiere que enfrentemos esa flecha. Puede arder y puede un poco al principio y ser dolorosa, pero es una parte esencial del proceso de curación. Es mucho mejor enfrentar esa flecha que seguir obrando bajo la nube. Ahora, la pena de David por su pecado podría muy fácilmente haberse convertido en desesperación. Él fue humillado cuando su adulterio se hizo de conocimiento público. Fue una vergüenza. No había forma de deshacer el terrible mal. No había forma de traer de vuelta a la vida al hombre que había traicionado. Pero David podía hacer algo, y esto es confesar su pecado a Dios. Y lo hizo con una elocuencia hermosa que aparece registrada en el Salmo 51, un salmo que expresa un arrepentimiento genuino. Salmo 51, 4, él dijo, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoció que la flecha de Dios había llegado a su blanco. Él había confesado que tenía razón, que Dios tenía razón. Por eso confesar nuestros pecados quiere decir literalmente que estamos de acuerdo con Dios acerca de esos pecados. En otras palabras decimos, sí Señor, tú tienes razón en indicar que esta acción está mal. La confesión no es estar sumidos en nuestros pecados y no es un acto de penitencia para ganar el perdón. Por cierto, expresamos nuestra pena por lo que hemos hecho, pero por sobre todo, damos el consentimiento, estamos de acuerdo con Dios. Y cuando David comenzó a mirar más allá de su pecado al Dios con quien estaba de acuerdo, comenzó a tener esperanza. Y amigo, amiga, eso ocurre contigo y conmigo.
Cuando nos amparamos bajo la nube de culpa, no hay fin, pero cuando vamos a Dios, comenzamos a tener esperanza. Y ahora él vio a un Dios que perdona el pecado y clamó a su Señor lo que aparece en Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Aquí David miró a través de su gran pecado al gran perdón de Dios. Eso es, después de todo, el propósito por el cual Dios envía sus flechas. No solo penetran en lo profundo del corazón, sino que nos hacen entrar profundamente en la gracia de Dios. Pero tristemente algunas personas quedan atascadas mirando la flecha. En vez de ser empujados hacia la gracia, se quedan clavados en la pared. Juanita, la madre soltera que mencionamos antes, tenía ese problema. Su pecado tenía más importancia a sus ojos que el perdón de Dios. Y ella enfrentó la flecha de la convicción, por cierto, pero ella no se movió con ella. Ella no se movió a la confesión. En vez de eso, recurrió a la vieja trampa de querer hacer algo. Su pecado era tan terrible. ¿Qué es lo que ella podía hacer para ganar el perdón y la aceptación? Y trágicamente, Juanita comenzó a hundirse y a actuar y a quedar bajo una nube de culpa. Escucha, amigo y amiga, la culpabilidad bíblica nunca está destinada para empujarnos a hacer más. Estaríamos usando mal la culpabilidad si hacemos que sirva de motivación para cubrir nuestro pecado con nuestras obras. Las flechas de convicción de Dios tienen solo un fin: la confesión. Eso es todo. Sí, la confesión. Y yo quisiera hacer esto bien claro. La respuesta directa a la culpabilidad siempre debiera ser la confesión. No la excusa, no una acción hecha para impresionar a los demás. Por cierto, hay veces cuando los creyentes sienten la necesidad de hacer más para Dios, pero para acercarse más a Él, por supuesto, para tener más dedicación. Pero todo esto debería ser motivado por el amor, nunca por la culpabilidad. Nuestras obras, nuestra conducta debería ser impulsada por un sentido de aceptación de Dios. Y cobramos ese sentido de aceptación al ponernos de acuerdo con Dios y al aceptar las flechas de Dios. Le llevamos nuestro pecado a Él, nuestros pecados, nos ponemos de acuerdo que están mal y que Él tiene razón, pero más allá, que Él tiene la solución. Y con agradecimiento damos nuestro consentimiento a su perdón y nos regocijamos en su misericordioso amor. Amigo y amiga, gracias a Dios que hay una solución clara para nuestro problema de la culpabilidad. Nunca necesitamos estar atrapados bajo esa nube oscura otra vez. Nunca necesitamos ser rehenes de sus demandas imprecisas e inalcanzables. No necesitamos vivir otro día obrando bajo la nube, no. Tenemos que aceptar la palabra de Dios y confesar nuestros pecados a Dios. Esa es la respuesta. La Biblia es precisa y clara. Quiero leerte un versículo más antes de terminar, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿No es esta una hermosa promesa? ¿No es esta también en sí algo que tenemos que tener cuidado y velar? Que no confesar nos trae problemas, pero al confesar y apartarnos, ¿tenemos misericordia? Por favor, cuando tengas la convicción de algún pecado o cuando hayas hecho algo mal, no te escondas con excusas, no lo cubras, no sigas bajo la sombra de la culpa. Ve a la palabra de Dios y agradece que Dios te esté enviando su palabra y esa flecha para dar en el blanco, para llevarte al arrepentimiento. Lleva tus problemas directamente a Él.
No fomentes esos sentimientos imprecisos de insuficiencia. Ponte de acuerdo con Dios enseguida. Abre tu corazón a Él. Ese es el camino de la paz, el camino de la libertad. Porque la confesión emancipa las nubes y te señala hacia la gloria, hacia el rostro compasivo de Dios. Así que, amigo y amiga, aprende a disfrutar de su amor y su misericordia. Aprende a vivir bajo su maravillosa gracia. Acompáñame en oración. Oh Padre del cielo, te damos gracias porque a pesar de vivir en este mundo de tantos problemas, pecados, y que tantas veces tratamos de justificar, y tantas veces nos colocamos bajo la sombra de la culpa queriendo hacer más, o queriendo poner excusas, te damos gracias que tú nos presentas el remedio correcto. Nos envías flechas claras con mensajes claros de tu palabra que llegan y penetran el corazón para traernos esperanza de que hay una solución, de que hay un camino más elevado a seguir, de que hay perdón, de que hay reconciliación, de que hay una gracia que nos alcanza. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a demostrarnos que esto es posible. Perdona si hasta aquí hemos vivido bajo la culpabilidad o hemos estado mostrando algo que no es. Queremos vivir diferentes, queremos seguir el consejo de tu palabra. Ayúdanos a vivir a la luz gloriosa de tu gracia. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, hemos tratado un tema, yo espero que sea práctico. Invita a otros para que sigan viendo esta serie Bálsamo Divino. Hay consejos en la palabra de Dios que nos ayudan a nuestro diario vivir. Nos ayuda este libro no solamente a vivir aquí, sino nos ayuda a prepararnos para vivir por la eternidad. Dios quiere que seamos felices. Y felicidad comienza con fe. Y la fe viene por seguir, escuchar el consejo de la palabra de Dios. Bueno, será hasta nuestro próximo programa. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga y te guarde. Y que su luz brille en tu corazón.